Bien, buenos días. Vamos a empezar este seminario o congreso, ¿no? Es un congreso, pero antes quiero advertir que mi intervención, que estaba programada para 1 hora, no va a ser posible que la haga más que en 30 o 35 minutos. Voy a tratar después, debido a una actividad sobrevenida, ¿no? Tengo que estar en Madrid, posiblemente antes de la 1, y luego intentaré introducirme otra vez a través de remotamente, ¿no? Para ver cuál es el desarrollo después de la reunión y de los debates que se puedan establecer. Bueno, me invitó Roberto a participar en este seminario en el que he asistido intermitentemente a lo largo de 2 años, seducido por un título que me parecía interesante. El título era, en el momento que me lo dijo, Experiencias futuras. Es que hay gente que está conectada desde fuera y no está viendo nada porque no hay ordenador. Por eso, en teoría lo ven porque están en la cámara. ¿Están ahí? No. Es que habrá que conectar un porque no hay link, ordenador. no hay link. No hay link. Esto funciona con los links. O sea, que hablamos para nosotros nada más. Sí. No sabemos. Qué bien. Bueno, claro, eso lo he preguntado, ¿no? Y se graba y en algún momento Se borra. se borra. Esperemos un... La vida es así, o sea, vivimos con un soporte vital muy Precario. precario, ¿no? Y está. Yo creo que puedes continuar porque si no, no te va a dar tiempo a... Bueno, pues continúo. No decía que me parecía sugerente la propuesta inicial para este congreso de este año, que era sobre experiencias constitucionales futuras. Es sugerente porque era plantearse también la posibilidad de qué es lo que va a venir, cuáles serían los elementos de futuro sobre los cuales habría que trabajar. Imaginarse el futuro constitucional, experiencias futuras. Luego ya giró la temática se centró más en el tema de Chile, sobre el que no diré prácticamente nada, dado que no me parece una experiencia tampoco novedosa. Es una experiencia constitucional que recorre la pauta normal sobre el patrón de un poder constituyente ya conocido, y por lo tanto no creo yo que de ahí surjan elementos nuevos, ¿no? que tener en cuenta. Otra cosa es la dinámica política que seguirá Chile, a que digo no voy a referir, porque voy a mantener mi discurso en el ámbito más global, ¿no? Más global de las experiencias constitucionales a nivel global, porque es donde ahora estamos de alguna forma instalados. Entonces, claro, creo que hay que desechar, vamos, no creo yo que sea un tema de interés en estos momentos darle vueltas a patrones conceptuales que están superados, ¿no? Uno de ellos es el de poder constituyente. Es un patrón, es una concepción, una conceptualización que viene de teorías, ¿no? En su momento pues intentaron explicar lo que pasó con las grandes revoluciones, sobre todo con la Revolución Francesa, y que luego se han tomado como elementos articuladores, digamos, de una teoría, de una concepción, de una manera de entender esos procesos revolucionarios. Yo creo que no hay que hablar tanto de poder constituyente, que es una categoría jurídica, está hecha por juristas, ¿no? Desde el propio Sellers, después la red, Marberg, toda esa teorización es una teorización jurídica porque se trata de encontrar un sujeto al cual imputar determinadas acciones y luego establecer esa relación entre poder constituyente y poder constituido, en fin. Creo que eso pertenece a un marco conceptual que está claramente superado. Yo creo que de lo que habría que hablar fundamentalmente es de la revolución. O sea, las constituciones se nacen al hilo de la revolución, de las revoluciones, ¿no? Es donde realmente surgen. La revolución es un concepto que hemos desechado últimamente, como si eso no tuviera importancia, ¿no? Por eso, el hecho de estar yo aquí hoy, pues estoy como de prestado, porque aquí quien ha estado tradicionalmente al frente de este tipo de intervenciones ha sido el profesor Recabo,
que ha hablado de estas cosas, de la revolución, de la desigualdad, del conflicto, es decir, los elementos nucleares que hacen posible entender el nacimiento y el desarrollo de las constituciones. Las constituciones vienen a poner fin a la revolución, se estabiliza la revolución, establecen una regulación, una regulativa de esa revolución que viene inesperadamente, surge, efectivamente es un proceso, surge, pero surge sin una finalidad clara. Y entonces hay que tratar, naturalmente, de regularla, de concebir cómo regular ese proceso regular. Y por tanto preguntarse, antes de que la revolución explote como un volcán, ¿no? Se está alimentando y de repente pues entra en erupción sin un destino claro, sin unos objetivos muy claros, muy determinados, porque se mezclan ahí factores muy diversos. Entonces, la conceptualización normalmente viene antes, o sea, hay una idea, hay una respuesta, podemos decir, teórica, por decirlo así, regulativa, que se da en esos procesos. Y que uno se pregunta qué se hace ante la revolución, cuál es la manera de dominar esa revolución, de hacerla, de estabilizarla a través de unos elementos constitucionales que permiten esa estrategia. Por tanto, esa pregunta intelectual, categorial, es una pregunta que solamente se puede formular en el marco, podríamos decir, de una cultura capaz de hacerse responsable de lo que viene. Es una pregunta, por tanto, de futuro. O sea, quiero decir que no es posible hacerse una pregunta como la de Lenin, ¿qué hacer ante la Revolución Rusa? O no es posible hacerse una pregunta como se hizo Kant respecto a la Revolución Francesa, si no hay ya una cultura, digamos, que está instalada en el progreso, un futuro como futuro del progreso. No es posible hacerlo en la Edad Media, no es posible hacerlo en un entorno geológico, porque ahí no hay futuro, siempre es lo mismo, no hay desarrollo, no hay revolución, hay simplemente un acontecer, pero no hay revolución. El concepto de revolución solamente es posible entenderlo en un tipo de cultura política que mira hacia la mejora, el futuro, la posibilidad de un progreso, digamos, la idea de progreso, es la idea que se instala en Europa, el pensamiento político, el pensamiento teórico, a partir del siglo XVII y XVIII, se rompe, por tanto, como una racionalización, podemos decir, del progreso, y por tanto, las categorías principales para dar cuenta de esa pregunta. Por tanto, yo insistiría en la idea de revolución como idea matriz de los cambios constitucionales y de revoluciones. Acaba de empezar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Creo que están cambiando alguna alarma o algo. Es decir, que esta es la idea primordial. Las revoluciones importantes que hemos tenido es la Revolución Francesa, que todavía está pendiente de ser estudiada en profundidad, porque no teníamos idea clara de qué fue esa revolución. Mentiríamos, ¿no?, si dijéramos que nos apropiamos ya de todo lo que dio de sí y todo lo que venía planteado con esa revolución, como pasó igual con la Revolución Rusa. Estamos pendientes todavía de una reconsideración a fondo, ¿no?, de lo que esto pudo suponer. Como ahora mismo estamos también en otra revolución, creo que eso nadie lo puede dudar. Esta revolución ya no es europea, ya no es solamente los países que entonces eran el centro del mundo, que exportaron, digamos, sus categorías también jurídicas y políticas, sino que ahora estamos en una revolución global, donde hay que preguntarse, efectivamente, desde cómo se puede plantear ese interrogante de qué hacer, qué podemos esperar, qué podemos hacer y qué podemos saber respecto de ese proceso revolucionario que ya es, creo que global y general. Bueno, yo creo que siguiendo esta pauta,
de análisis, hay cosas interesantes en la aportación kantiana, y cito a Kant especialmente porque yo creo que es él, y no sobre todo los anglosajones, o Montesquieu, etcétera, ¿no? Sino es Kant quien realmente genera las categorías importantes que aún hoy tienen sentido, o sea, que aún no está, digamos, en el desarrollo teórico y práctico del constitucionalismo. Las categorías básicas de Kant son, bueno, aparte de que Kant hace un recorrido que no solamente es jurídico, sino que también es político, o sea, es un discurso político, jurídico y ético, donde vemos los elementos básicos de la ética kantiana, ¿no? De los dos imperativos categóricos, pero también el planteamiento basado en la razón. O sea, en Kant lo que hay es una idea manifiesta de un progreso de la libertad humana, o sea, que es la base es la libertad, y esa libertad traspasa esa idea de la libertad del individuo, no de la libertad de los estamentos del individuo. Esa idea de libertad individual se traduce en forma de derechos, en las categorías jurídicas fundamentales, y sobre todo la idea de razón. O sea, frente a la revolución hay que establecer una organización basada en la razón, un derecho basado en la razón, y unas instituciones basadas también en la idea de razón, de equilibrio, o sea, la idea de armonía, la idea de cosmopolitismo, o sea que los estados a su vez en el derecho internacional se rigen por elementos también éticos y permiten por tanto una cierta armonía en las relaciones entre los individuos que son ciudadanos en el Estado, pero también en el derecho internacional, como, bueno, Kant, como sabéis, explica el conflicto de las facultades, cuando explica la organización del saber, cuando explica también la paz perpetua, etc. Está estableciendo, digamos, una serie de categorías básicas de lo que fue el constitucionalismo inicial a raíz de la Revolución Francesa. Una revolución saludada por otros muchos países, por Alemania, y por tanto se abre el camino, esas ideas que todavía tienen vigencia, pues todavía tienen vigencia. Yo creo que el constitucionalismo actual todavía es heredero de las categorías kantianas, todavía tiene, podemos decir, unos elementos fundantes, solo que devaluados y, por así decirlo, desconstruidos, porque la idea de ciudadanía, la idea de derechos, la idea de cosmopolitismo, pues como saben perfectamente los aquí presentes, dio lugar pues, a todo tipo de prácticos, en la práctica, dio lugar a todo tipo de abusos, ¿no? O sea, de exclusiones. El colonialismo nace precisamente de esta misma idea, ese individualismo burgués, ¿no? Sobre que es el contenido de los derechos individuales, de la visión kantiana, y todo eso efectivamente que se propone como esperanza, porque en Kant hay la esperanza de que eso permita un avance de la libertad, un avance de la democracia incluso, pero la realidad es que de ahí surgió toda una serie de elementos, toda una serie de contradicciones, en un escenario donde lejos de la paz perpetua que vino fueron las guerras en Europa, lejos de la inclusión en la categoría de ciudadanos de todo tipo de personas, esa visión del hombre que está detrás, una visión antropológica, de quién es el sujeto es el individuo, es el ciudadano, pero un ciudadano que excluye a otros, un ciudadano que se convierte en explotador. En fin, todo ese tipo de cuestiones, esa deconstrucción, podríamos decir, del imaginario constitucional kantiano, no quiere decir que olvidemos las categorías, porque siguen estando ahí, solo que hemos de verlas con cierta prevención. Con cierta prevención porque esas categorías hoy se presentan como elementos vacíos de contenido. O sea, el contenido de esas categorías hoy es completamente distinto de lo que pensaba Jorge Kant. Por lo tanto, en esa secuencia, creo que la revisión del primer constitucionalismo, del constitucionalismo de los derechos, etc., creo que hemos de revisarlo. Pero no para olvidarnos totalmente, sino simplemente para actualizarlos en una concepción del individuo, de la persona, como luego diré, que no tiene nada que ver
con esa abstracción, esas abstracciones kantianas propias de la época, perseguidas por ese racionalismo abstracto, digamos, que hoy no tiene mucho sentido. El segundo momento, y también quería subrayar de la revolución, es el momento leninista, ¿no? Creo que no hace falta indicar que Lenin es el que se plantea en 1902, cuando escribe aquel famoso panfleto, que todo el mundo, panfleto, ensayo, digamos, ¿no? Pero también con la pregunta de fondo de qué hacer. O sea, qué hacer es una pregunta revolucionaria. O sea, no se puede esperar a que hay que anticiparse a los acontecimientos. Una revolución que sacudió a su vez todo el mundo. Se produjo, sí, en un país que no era un país avanzado. Eso los economicistas contra los que Lenin decía, no podemos hacer un planteamiento solo economicista, porque eso nos llevaría a no anticiparnos y no hacer nada. O sea, que era, por tanto, un mensaje político. O sea, no podemos dejar que el desarrollo de las fuerzas productivas se produzca de modo objetivo, sino que hay que actuar. Es una filosofía de la acción, porque Lenin, efectivamente, bebe de la filosofía marxista, lógicamente, pero tiene un discurso político, sobre todo. Un discurso de anticipación. Un discurso, si os fijáis, bueno, aparte de denunciar muy interesante incluso para la actualidad, porque nos está diciendo que no hay que confiar demasiado en los análisis economicistas, ni en los análisis espontaneístas, oportunistas. Vamos a ver si conseguimos algo, ¿no? Ahora, pero como decía Marx, cualquier confesión teórica es una traición. O sea, era muy consciente, igual que en los temas organizativos, y todo esto, y sobre todo en una idea que yo creo que enlaza con lo que decía al principio respecto de la idea de progreso, esa idea que viene de la Ilustración, la idea que la humanidad tiene futuro, o sea, que es posible encontrar un futuro mejor. Hay que superar las contradicciones de la explotación, hay que superar sobre todo la dominación, porque la idea leninista es que el problema no está solo en la explotación. O sea, no se hacen las revoluciones solo por la explotación, por el sistema de explotación, sino también por el sistema de dominación. O sea, la gente se enfada no porque solamente no tenga trabajo, sino porque no quiere estar dominada. O sea, no quiere estar bajo el dominio de otro, un dominio arbitrario. O sea, se opone a eso. Un poco la idea de Hegel, ¿no? Esclavo y esclavo. Entonces, claro, Lenin lo que se plantea, que es una idea que hay que recuperar también hoy, es la idea de soñar la revolución. O sea, la idea de utopía, fundamental en los procesos revolucionarios y también en la construcción de las instituciones y de la propia de derecho, ¿no? De soñar. Y lo que dice además, también es interesante, es que el revolucionario no puede estar dormido, tiene que soñar y anticiparse a los acontecimientos. O sea, tiene que ir a la contra de los consensos establecidos. O sea, tiene que remover esos consensos y lanzarse, aunque no sea bien recibida, ¿no? su propuesta revolucionaria. O sea, estar por delante. Bueno, esto es lo que construye, digamos, el constitucionalismo, que realmente no es un constitucionalismo, es más bien un sistema político. Lo que se genera a partir de la Revolución Rusa no son constituciones en el sentido clásico, porque la idea de libertad de las personas no es precisamente su base, sino son los intereses colectivos, son los derechos colectivos, es anteponer, digamos, la seguridad y la no explotación, ¿no? Como elemento clave para de ahí construir un sistema y una organización también desde el punto de vista jurídico y político categorial, etcétera, ¿no? Pero era todavía algo de kantiano, pero el elemento principal no es ese. Bueno, ¿cuál ha sido el destino de esa revolución y de esos planteamientos? Pues también creo que se pueden y se deben de
juzgar. No está clara todavía. Yo creo que no se puede decir que la Revolución Rusa, con todos los procesos posteriores, etcétera, están totalmente clarificados. Pasa igual que con la Revolución Francesa, habrá que estudiar también toda esta cuestión, ¿no? No habrá que celebrar su derrota o llevar luto, ¿no?, porque lo que ha ocurrido, sino que habrá que coger también los elementos positivos que hay ahí y tratar de sacarles partido y llevarlos al plano actual. Porque después de la Revolución Rusa, sobre todo después del 89, cuando cae el sistema soviético, y antes en Europa, porque el constitucionalismo social, en el fondo, lo que es una especie de hibridación de ambos procesos, recubierto bajo ese, digamos, esa ilusión, ¿no?, de que ha habido un pacto ahí, ¿no?, entre trabajo y capital. Quizás es muy abstracto esto, pero sí es una hibridación, o sea, propios de Europa. Se sigue produciendo, digamos, las invenciones constitucionales en Europa, porque sigue siendo Europa todavía en ese momento el centro del mundo, ¿no? Entonces ese constitucionalismo social que hemos vivido y que ahora está en trance también de desaparición, de crisis, por otros muchos motivos, pues está, digamos, acogiendo esas dos categorías, ¿no?, las categorías kantianas por un lado, por simplificar, y esas otras categorías leninistas, o sea, esas visiones, ¿no?, que realmente se plasman después en instituciones y que en el fondo están dando como resultado esa inestable estructura socioliberal que es la que tenemos, y luego se ha exportado a otros países también, o sea, que digamos se ha generalizado ese sistema, pero en crisis, en la medida en que, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, pues ese pecho inflado, ¿no?, del neoliberalismo de nuevo, de establecer, de tratar de desmontar en beneficio de un capitalismo que sigue estando ahí y que también se ha transformado, ¿no? Es un capitalismo que también se ha transformado, digamos, dentro del propio capitalismo hay un capitalismo transformado y que está determinando en gran medida el desarrollo de las constituciones, de los países, de los procesos de explotación y dominación, sobre los cuales, de nuevo, hay que insistir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos grandes revoluciones con la situación actual? Vuelvo a repetir, me parece a mí que es una situación revolucionaria. Si nos atenemos a los análisis, no solamente marxistas, ¿no?, pero que pueden estar en esa dirección, pues bueno, tenemos un desarrollo de las fuerzas productivas impresionante, ¿no?, tenemos una revolución dentro de la revolución tecnológica impresionante, tenemos unos deterioros enormes y unos elementos de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que estuviera aquí don Carlos para explicarlo. Bueno, son realmente asombrosas. Tenemos una enorme... citaré algunos temas ahora así telegráficamente porque me parece que esto se me termina. Pero quiero decir que el problema que tenemos ante esa transformación revolucionaria de las sociedades actuales, que es global, o sea, ya no es un tema europeo, ni es un tema latinoamericano, ni es un tema... No, estamos en un proceso global de transformación. Y por tanto hay que, a eso hay que responder con una pregunta, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería ahora el camino que habría que tomar y cómo encauzar o cómo dar reforma a esos procesos regulares? Entonces, el problema que nos encontramos, me parece a mí, es que no hay una respuesta. O por lo menos no se produce esa respuesta. No hay una respuesta clara a esa cuestión. Creo que la discusión está precisamente ahí. O sea, ¿qué hacer? Significa cómo asumir ese cambio y tratar de responder a ese proceso enorme de transformación social revolucionaria, porque no tiene sentido tampoco, o sea, no tiene una finalidad. O sea, no se puede decir, por tanto, que sea un planteamiento en el que podamos asumir también las ideas de progreso, las ideas al contrario. Pues bien, estamos en una situación en la cual las amenazas son globales, aspectos
que pueden, digamos, pueden cambiar la vida de la gente, pues algunos son elementos que vienen de fuera. Hablábamos de cambio climático, hablábamos de este tipo de cuestiones, pero también del papel de las tecnologías, el papel de la educación, el papel de los saberes, sus dependencias, etcétera. Pues todo esto, claro, hace muy difícil, sobre todo en un ambiente de escepticismo, por no decir de incertidumbre, de falta de vigor teórico. A lo mejor es que, no sé, no se dan muchas respuestas, hay un debate sobre eso, ¿no? Pero que no concluye, probablemente porque la idea de progreso ha decaído. Estamos en las distopías, ¿no? O sea, frente a Lenin, bueno, sí había ahí una idea de un mundo mejor, ¿no? Un mundo, seres más libres, más iguales. Bueno, esto yo creo que está ahora mismo en tela. Entonces, la respuesta teórica pues no está muy clara, y una filosofía de la acción tampoco parece que esté muy presente, ¿no? en las actuales indagaciones, ¿no? Teóricas y prácticas. Bueno, entonces ahí, lo dejo ahí porque efectivamente no voy a ser yo quien diga lo que había que hacer, porque me parece estúpido, pero sí que creo que el debate hay que situarlo justamente en ese punto, ¿no? Por lo que concierne a nuestra... Bueno, nosotros tenemos una visión como constitucionalistas, que es una visión que no es del todo jurídica. Nosotros somos conscientes de que el derecho es un elemento más de la construcción de un orden constitucional, pero no nos creemos que eso viene, que está, digamos, colgado del vacío. O sea, está completamente relacionado con la realidad, y esa realidad es la que hay que explicar, y la que hay que... Pero también debemos de tener una idea de a dónde vamos. O sea, si lo que vamos es afianzar los elementos de libertad del ser humano, si lo que queremos es establecer los elementos de cooperación u otras cuestiones que respondan a los retos a los que estamos realmente enfrentados. Esa es un poco la cuestión. O sea, que tiene que haber una teleología en el fondo de la investigación, para saber dónde queremos ir. Bueno, entonces, hay algunas cosas que yo creo que son interesantes porque, como decíamos ayer brevemente, estuvimos aquí hablando, es que no creo que se pueda dar una respuesta global. O sea, que hemos de ser en eso un poco humildes. O sea, hemos de dar respuestas como parciales, ¿no? Porque todas ellas, cualquier respuesta parcial, cualquier innovación práctica, cualquier algo que irrumpa, puede tener efectos globales. O sea que ahora mismo cualquier cosa puede tener repercusiones globales. Y por tanto hay algunos elementos, algunos temas, podemos decir, que a mí me parecen muy sugestivos para nuestra labor, precisamente, de aportación en materia constitucional. Por ejemplo, bueno, las variaciones del capital y del capitalismo. O sea, yo creo que esta es una cuestión que hay que seguir muy de cerca. Aunque no es determinante, como sabemos, pero yo creo que ahí... Y los temas de desigualdad que están asociados a esta cuestión. Yo creo que esos son elementos como estructurales, ¿no? Que deben estar siempre metidos en la investigación. Igual que la capitalización del saber, porque esta es otra. Es que el saber ahora mismo es el alimento del capital. Entonces, y eso en los temas educativos, en los temas, bueno, de la vida cotidiana, los bancos de datos, en todo este tipo de cosas, también creo que son elementos a estudiar. El tecnosaber, los bancos de datos, la propiedad en general. La propiedad en general, obviamente, es algo que tiene mucha importancia, ¿no?, en la estructura constitucional. Y también la propiedad del propio cuerpo, los temas de diferencia sexual, de la inteligencia artificial. Creo que también hay que hacer ahí una investigación a fondo, que se está haciendo. O sea, que no es que sean cosas nuevas, pero yo creo que
que son cuestiones básicas, ¿no? Por supuesto, de la ciudadanía, todo el inmenso debate ecológico que está en ciernes, y también la cuestión del animal, del hombre, del animal, el tema de las relaciones con los animales, bueno, por supuesto el teletrabajo, los temas de reproducción, y todos esos son elementos, me parece, muy importantes en la discusión actual, ¿no? Y luego hay otros elementos que también creo yo que hay que echarles un ojo, ¿no? Que son, por ahí me da la impresión que hay un tema territorial también que discutir, ¿no? Porque tal y como estamos viendo, sobre todo con el auge de los identitarismos que renacen sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, o sea, eso, digamos, desplaza y permite, crea un espacio donde aparecen esos elementos que son ambiguos, que son ambivalentes, ¿no? Que por un lado, bueno, sí, son elementos de cohesión social, pero por otro lado son elementos también de exclusión social y de, por así decirlo, de complicar el conflicto social, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso yo creo que una de las ideas que habría que explorar es precisamente la cuestión de la soberanía territorial. Por supuesto, el tema de la soberanía no se puede plantear ya como un tema central porque no existe. Lo que existe es la necesidad de compartir soberanía, eso sí, de compartir soberanía, porque ya no se puede plantear la cuestión de la Constitución solamente en el plano de la soberanía del Estado. Los procesos que estamos viendo no son procesos de soberanía estatal. Otra cosa es que el Estado siga siendo importante en la medida en que permite elementos de seguridad, etcétera, que fuera pues son complicados. Pero hay que establecer la posibilidad de una soberanía territorial, más allá del Estado, con los elementos identitarios también, pero que no estén en colisión. Entonces, esas dos cuestiones, yo creo que son dos cuestiones que tendrían que ir por separado. Una cosa es la soberanía territorial, que hay que compartir, el ejemplo de Europa, ¿no? Estamos ahí, porque ese es un proceso constituyente, vamos a decir así, y que requiere compartir soberanía, pero al mismo tiempo, claro, es una soberanía que no puede entrar en todos los elementos identitarios que son complejos y que son diferentes de unos sitios a otros, y que eso no debería entorpecer, en definitiva, la cuestión de la cooperación intersoberana. Pero yo que no veo por qué tendría que ser así, ¿no? Y también creo que es importante explorar todas las vías de cooperación, todos los terrenos. O sea, porque este siglo XXI, en mi opinión, ¿no? Eso ya es una opinión personal, se va a distinguir es justamente porque tiene necesariamente que ir hacia estructuras de cooperación. Todos los ámbitos. Porque de lo contrario no se podrá responder a los retos que están planteados. Entonces, no sé cómo se hace esto, porque la cooperación no es solidaridad. La cooperación no es exactamente solidaridad. La cooperación no es el tercer elemento de la tríada revolucionaria francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. No es exactamente eso, porque la cooperación implica que los intereses de las partes no importan. No es simplemente que voy a trabajar de un modo buenista, ¿no? O sea, no. La solidaridad es otro elemento más, pero no tiene que ver con esto. Es la cooperación que yo creo que es uno de los factores importantes de organización social, económica, política, cultural, etcétera, que es determinante, bueno, me parece a mí, si queremos abordar el futuro con cierta resolvencia. Y nada más, o sea, por tanto, yo sigo insistiendo que, bueno, conforme al debate de ayer, que se puede continuar teniendo ese título, digamos, de poder constituyente, ¿no? Me parece bien, o sea, porque es un sello
Pero creo que estamos en momentos en los cuales tenemos que también cambiar un poco el propio lenguaje. La propia manera de relacionarnos y de entendernos con un lenguaje que también es nuevo, tiene que ser necesariamente nuevo, porque los problemas son nuevos, ¿no? No los podremos analizar desde categorías que ya no responden a las situaciones político-jurídicas que se plantean. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y continuaremos, si os parece, discutiendo estas cuestiones a lo largo de este curso que viene, ¿no? Y de los temas de los cursos por venir. Nada más. Vamos. Pues buenos días, muchas gracias a los compañeros de Valencia, ¿verdad? A Albert, a Rubén, a Diego, por su invitación y particularmente a Roberto por la gentileza de compartir su conocimiento sobre Chile para la preparación de esta mínima intervención, ¿verdad? Yo me propongo en el día de hoy, que es lo que me han pedido, hacer alguna pequeñísima reflexión sobre la vexata quaestio de la forma de gobierno, ¿verdad? Con dos limitantes, ¿no? La primera es que al hacerlo en la distancia, pues posiblemente hay mucha información que se está perdiendo. Y la segunda, que no deja de tratarse de un hecho del futuro, y por tanto esto de la construcción de la ciencia sobre hechos futuros pues siempre tiene ciertas posibilidades de salir trastocado. En todo caso, como saben, este es un tema clásico sobre el que se ha vertido una enorme cantidad de doctrina, pues desde Berni, Nolen, Sartori, Linz, etc. Y casi todo bastante mala, a mi juicio, es decir, un cuantitativismo muy ramplón, una doctrina además muy interesada siempre, es decir, con un fondo ideológico súper ostensible, ¿no? En muchos de estos autores, con un programa muy concreto, más que un interés mental. En último caso, claro, la cuestión de la forma de gobierno, pues como es obvio, remite a la idea de división de poderes, ¿no? A la idea de pouvoir, que el poder frene o detenga el poder, que exista un sistema de check and balances, ¿no? Y se mueve básicamente en torno a dos ejes fundamentales, ¿no? Que no siempre se distinguen, o dos dicotomías, ¿no? La primera es que separación de poderes es frente a unión y confusión, es decir, puede ser separación de poderes frente a un poder que previamente estaba unido, ¿verdad? Como puede ser el caso de después de una dictadura o después de un régimen absoluto, o división frente a poderes que están confundidos, que son formalmente diferentes, pero que actúan materialmente solapados, uno encima del otro, etc. Ese es un lado de la división de poderes, y el otro lado es la relación entre equilibrio y predominio. Es decir, cuando se habla de división de poderes, ¿cuál es la pretensión? La pretensión es encontrar un perfecto equilibrio, o hay un poder que debe predominar sobre los demás, ¿verdad? Hay que recordar que en ningún modelo clásico se ha pretendido el equilibrio de poderes al hablar de la división de poderes, puesto que el equilibrio de poderes sería contrario al protagonismo o prioridad parlamentaria, que siempre fue la pretensión de los revolucionarios burgueses, ¿no? Por tanto, se desliza al utilizar la expresión división de poderes como la idea de que todos los poderes necesariamente deben estar equilibrados, lo cual, ya digo, puede ser deseable o no ser deseable, pero no porque estén divididos necesariamente están equilibrados. Por tanto, son dos ejes un poco diferentes. La cuestión en Chile pues está marcada, como pasa en casi todos los países, ¿verdad?, por sus experiencias históricas anteriores, y es curioso hasta qué punto las experiencias parlamentarias actúan como una vacuna de largo efecto, y los países parece que quedan arrepentidos de los sistemas parlamentarios para cientos de años, ¿no? Ya sea en la Alemania de Weimar, ya sea, etcétera. Recordemos que el caso de la así llamada República Parlamentaria chilena, ¿verdad?, que es la que se extiende entre 1891 y 1925, ¿verdad?, entre la guerra civil y el golpe de Estado de Altamirano, ¿verdad? Es ese periodo en el que se da la así llamada, aunque presuntamente
iba a ser un modelo de inspiración inglesa, etcétera. Lo que se dio fue la llamada rotativa parlamentaria, un cambio muy fuerte, ¿verdad?, de ministros responsables. Esto impulsado, entre otras cosas, por la peculiaridad de existir un doble control en Congreso y Senado del equipo gubernamental, lo cual, digamos, como que colocaba una serie de valladares imposibles de superar, porque si no caías en el primero, caías en el segundo. En fin, toda esa experiencia, ya saben que termina, como tantas veces en la historia latinoamericana, y no digamos en la española, pues con un golpe de Estado que hace caer ese régimen. Eso ha hecho que, hasta donde yo sé, que no sé mucho, pero hasta donde yo sé, la opción por un sistema, o la defensa abierta de un sistema parlamentario, pues tenga una posición casi puramente académica en Chile, es decir, que no está en el escenario o en el ideario. Es verdad que algunos profesores, como Francisco Soto, por ejemplo, de la Universidad de Chile, pues defienden esta posición, pero hasta donde yo sé no hay una, digamos, una incorporación de ese posible modelo. Esto es curioso porque esto convive con una suerte de crítica genérica al sistema presidencial, que no se acaba de concretar muy bien en qué, y sobre la que ahora volveremos. Siguiendo con el contexto chileno, pues recordemos que los acontecimientos, pues, del 18 de octubre, del 15 de noviembre, del 25 de noviembre, como un poco adelantó el profesor Viciano antes, se mueven sobre dos ejes que luego no parecen irse a traducir en lo que hasta ahora se ha visto de propuesta de sistema de gobierno. ¿En qué sentido? La movilización popular, la salida a la calle, fue por una, digamos, exigiendo un cambio de sistema político, no un cambio en el sistema político. Es decir, evidentemente cuando la gente ya se echa a la calle, ya es un que se vayan todos, es decir, ya es que no es posible reconfigurar ese mismo sistema político, es decir, se está anunciando su fracaso y por tanto su necesidad de sustitución, no una necesidad, digamos, de rearticulación o de moderación. Y un poco lo mismo pasa con el sistema económico. La gente sale a la calle para pedir un cambio de sistema económico, no un cambio en el sistema económico. Por tanto, toda propuesta que suponga el mantenimiento del statu quo con las matizaciones técnicas que se quiera, pues no deja de estar fuera de lo que fue el origen de la movilización. Es verdad que las movilizaciones sociales pues normalmente no sobrepasan el 15, el 20, el 25% de la población, pero es que un 25% de la población movilizada tumba un país, es decir, la masa general de la población, pues o no son o no somos en general movilizados por razones múltiples, ¿verdad? Desde el que está cuidando a un niño pequeño, hasta el que está con su abuela, hasta el que no se entera, hasta el que no le importa, etc. Quiero decir que la correlación entre movilización y luego porcentaje total de voto nunca es de 1 a 1, es decir, eso es una pretensión imposible, eso no va a suceder nunca, porque sería exigir una devoción, digamos, política a la población que no es pensable. Quiero decir con esto que no se puede decir una gran movilización y ahora solo sacaron el 40% de la movilización ha caído. No necesariamente, porque nunca hay movilizaciones del 40, del 50, del 60% de la población. Entre otras cosas, si pasara eso, el país se hundiría literalmente, es decir, dejaría de funcionar la electricidad y sería un caos total. Bueno, por tanto, en ese contexto, donde lo que hay es una reivindicación, o por lo menos tal como yo lo leo en ese momento, de un cambio de sistema político y no en el sistema político, y un cambio de sistema económico y no un cambio en el sistema económico, pues esto no se compadece con lo que está pasando, con lo que parece estarse anunciando, ¿no? Y Ricardo Sanín tiene también un artículo sobre ese tema, que no sé si lo habéis visto. Porque efectivamente, hasta donde yo sé, pues hay una especie de genérica condena del así llamado hiperpresidencialismo, sin que ni en este caso ni en muchos otros a mí me quede claro en qué consiste el hiperpresidencialismo. Es decir, lo que sí tengo claro es que hay ejercicios intensos del poder presidencial. Eso claro que lo hay. Y hay ejercicios atenuados del poder presidencial.
Pero esto pasa con el defensor del pueblo también. Es decir, que hay defensores del pueblo que no hacen absolutamente nada y hay defensores del pueblo muy movilizados. Y hay delegados especiales de los relatores especiales de Naciones Unidas de pueblos indígenas que no hacen nada y relatores especiales de Naciones Unidas. Lo que quiero decir es que cuando se habla con frecuencia de hiperpresidencialismo no queda claro si estamos ante un fenómeno sociológico o ante un fenómeno jurídico constitucional y cuál es la relación entre lo uno y lo otro. En algunos casos tenemos casos patológicos, ¿no?, de hiperpresidencialismo a lo Fujimori, digamos, que es sencillamente arrasar con el ordenamiento jurídico. Pero en otros casos donde con frecuencia se alega esto, a mi juicio no queda muy claro qué es exactamente lo que se está diciendo. Fíjense que esto mutatis mutandis es aplicable al caso español, donde también a los presidentes de gobierno españoles se les ha acusado de ser un sistema como con tendencia presidencial, fuertemente gubernamentalista. Bueno, sí, se ha dicho de Felipe González, pero no se ha dicho de Calvo Sotelo. Es decir, tenían el mismo orden jurídico. Es decir, que creo que hay una... Con frecuencia es como un arma arrojadiza lo del hiperpresidencialismo, que se le echan unos a otros sin que se acabe de saber cuál es el problema de fondo. Y además en el caso chileno se utiliza o se escucha con cierta reiteración un término que es muy expresivo de lo que aparentemente no debería suceder, que es el término corrección. Hay que corregir el hiperpresidencialismo. Si lo que hay es que cambiar el sistema político, no es corregir el hiperpresidencialismo. Ahora, si es que eso es un problema, pues habrá que hacer otra cosa, habrá que hacer lo que sea. Pero, como antes decía el compañero chileno, ¿verdad?, tanto los medios de comunicación como la academia, como las fuerzas políticas de la derecha, han conseguido arrastrar el debate como a una cierta tecnificación en la cual el problema es un problema de cuáles son las correcciones que hay que introducir al sistema, dando por bueno el sistema, puesto que corregirlo involucra que el sistema es bueno, pero que tiene desviaciones o defectos, ¿no? Por tanto, aquí se abre un abanico, pero que es muy, muy estrecho, es decir, es un abanico que se abre pero que está casi cerrado, que es la derecha por un lado, digamos, pues el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Ruiz Tagle, pues se ha hecho un poco portavoz, digamos, de esta visión, que es no cambiar nada, básicamente, es decir, hacer una intervención puramente cosmética en el sistema presidencial y no cambiar nada, en esencia, a sabiendas siempre, como ya se puso de manifiesto, ¿verdad?, en las intervenciones anteriores, que siempre está la opción de base, que es pues que nos quedamos como estamos, es decir, si no se llega a un acuerdo. Y por el lado, digamos, de las presuntas o verdaderas posiciones de la izquierda, pues lo que hay son tímidas propuestas de que lo que tendría que haber es un sistema semipresidencial. El problema es que el sistema semipresidencial nadie sabe muy bien a ciencia cierta qué es, y por tanto no deja de ser, digamos, una actitud de, bueno, como tú dices que presidencial, pues yo digo que semipresidencial, aunque no está muy claro tampoco qué quiero decir, esto abriéndose nuevamente en un abanico, que a su vez es un abanico muy pequeño también, porque, bueno, unos como más hacia el modelo francés, unos más hacia el modelo peruano, es decir, unos más gubernamentalismo con corrección presidencial y otros un poco más presidencial con corrección gubernamental, e introduciendo una serie de, digamos, de elementos en el debate, como son, por ejemplo, el papel del Senado en los nombramientos, si debe o no debe intervenir, qué pasa, por ejemplo, con los nombramientos militares, si el Senado interviene, si no interviene. También de vez en cuando aparece por ahí dando vueltas la cuestión del unicameralismo frente al bicameralismo, y también aparece por ahí dando vueltas de vez en cuando la cuestión de si debería haber un ministro coordinador o no debe haber un ministro coordinador, etcétera. Pero todas estas propuestas en muy buena medida padecen del mal, digamos, de lo que yo antes le achacaba a buena parte de la doctrina que se ha ocupado de esto, ¿no? Una concepción como de ingeniería constitucional, ¿no?, de que como una especie de deus ex machina, ¿no?, que ahora cambio aquí dos cositas y el sistema... Bueno, si en realidad hubiera que cambiar el sistema, ¿no?, pues lo que habría que intentar es ampliar el debate y ir al fondo del asunto sobre qué modelo de división del poder es el que se pretende, ¿no? Y me gustaría, aunque sea muy escolarmente, recordar unas cuantas ideas
que yo creo que deberían integrar una propuesta, ¿no? Lo primero que a mí me gustaría recordar, porque ha tenido una evolución yo creo que curiosa en el tiempo, es que, como supongo que todos ustedes saben perfectamente, cuando Montesquieu propone o describe la división de poderes, está hablando de una división sociológica del poder. Es decir, lo que él dice es que hay que atribuirle las funciones a gente que ya sea poderosa, para que le haga el de pouvoir. Es decir, yo le voy a dar el poder ejecutivo al rey porque el rey tiene el ejército, porque tiene la nave, yo le voy a dar este poder a los nobles porque tienen tierras, porque tienen dinero, le voy a dar el otro poder a los representantes de las ciudades porque son la punta de desarrollo económico. Es decir, hay que elegir de entre los poderosos, ¿no? Esa es la idea que Montesquieu tiene en la idea. Si se fijan, la idea de Montesquieu, curiosamente, es una idea como de lucha de clases. Es decir, lo que él hace es colocar a sectores, ¿verdad?, poderosos. Cuando esta idea pasa a la Revolución Francesa y también a la Revolución Americana, se ha producido un aplanamiento del poder social. En la Revolución Francesa, porque le han cortado la cabeza a todo el que se ha puesto por delante, y por tanto hay, durante un breve periodo, una suerte de aplanamiento del poder social, hasta que, con la Revolución Industrial, etcétera, se vuelvan las grandes concentraciones de capital. Pero en ese momento hay una suerte de aplanamiento del poder social, porque están muy afectados todos esos poderes sociológicos. Y en Estados Unidos hay un aplanamiento del poder social por las muy peculiares formas en que se colonizó o llenó ese país, en fin, toda la cuestión de Tocqueville y las clases medias y toda esa cuestión, donde realmente no hubo una transferencia, digamos, de los grandes poderes que terminarán por surgir. Y por tanto, en ese contexto lo que se plantea es la creación de poderes equilibrados, no el otorgamiento del poder a quien ya es poderoso, sino gente que ninguna es poderosa. A ti te hago poderoso porque te doy el ejecutivo, a ti te hago poderoso porque te doy el legislativo, a ti te hago poderoso porque te doy el judicial. Pero si se dan cuenta, es una situación ex post, no ex ante. Bueno, esto luego ha vuelto a dar la vuelta, porque claro, hay que tener en cuenta que los diferentes poderes que se ocupan de las diferentes funciones del Estado con frecuencia representan poderes reales, sociológicos. Por ejemplo, pensemos en los países andinos, el equilibrio costa-sierra. Es un poder sociológico detrás el que hay ahí. Y por tanto, tú tienes que saber, cuando diseñes el ejecutivo y el legislativo, etcétera, que no solo tienen el poder que resulta de la atribución constitucional, sino que también representan, por fuera de ese poder que tú les atribuyes, un poder sociológico. Y eso hay que meterlo en la balanza también, porque si solo metes en la balanza el poder que tienen atribuido por la Constitución y las leyes, estás olvidando lo que para Montesquieu era el problema fundamental del reparto del poder. Es decir, ¿qué le dejo hacer a quién, habiendo puesto en el platillo de la balanza qué podría hacer incluso si yo no le dejara hacer nada? Y lo que Montesquieu intenta es contrapesar eso, es decir, lo que ya puedes hacer por tus propios medios más lo que puedes hacer por tu acceso al Estado. Por tanto, esto, para decir muy resumidamente y no enrollarme mucho, lo que quiero decir con esto es que en muchos sistemas políticos del mundo, pues por ejemplo, el poder municipal representa un poder sociológico muy concreto, y a veces el poder legislativo representa un poder sociológico muy concreto, y a veces el ejecutivo representa un poder sociológico muy concreto en relación con la cuestión de esa. Luego recordemos que no se puede separar la cuestión de la división y equilibrio de poderes con la cuestión de la división temporal del poder. Es decir, si no sabemos si los términos presidenciales van a ser reelegibles o no reelegibles, si van a ser por 4 o 5 años, cuál va a ser la lógica del intercambio, ¿verdad?, de cada uno de estos poderes, y sobre todo, cómo se garantiza la defensa o la protección frente a lo que la llama el self-entrenchment, como lo queramos llamar, el autoatrincheramiento, ¿no? El hecho de que el que compite desde la posición de poder pues no pueda manipular el sistema para quedarse de una manera prácticamente indefinida en él. También hay que meter en esta discusión la cuestión de una doble, división del poder desde el punto de vista territorial. Digamos, la división territorial clásica, se va a ir a un sistema centralizado, no centralizado, federal, no federal, porque todo esto afecta, claro, a la relación de poderes, más esta nueva aparición
de los espacios de poder, llamemos multiculturales, indígenas, etcétera, que con frecuencia están, digamos, por fuera del esquema ordinario de la división de poderes, pero que también, dependiendo de que cuelguen del Ejecutivo, de que cuelguen del Legislativo, de que estén al margen de lo uno o del otro, son elementos que hay que tener en cuenta para ver al final qué platillo de la balanza va a pesar más. Y naturalmente hay que tener en cuenta cuál es el sistema de control de esa división de poderes, porque cualquier norma, en fin, sin sanción y control, pues es una norma ilusoria, ¿no? Va a haber un órgano constitucional, va a ser la ciudadanía quien se va a ocupar de ese control de poderes. Y naturalmente, si por un lado hay esa reaparición de los poderes sociológicos en la división de poderes, pues está el fenómeno de los partidos que con frecuencia anudan por fuera lo que tú separas por dentro, ¿no? Es decir, puedes tener el Ejecutivo y el Legislativo separado, pero si están abrazados por una misma formación política, pues no has separado en realidad nada. Esos son como elementos internos al sistema. Y luego creo que sería ya pecar de una ingenuidad máxima no considerar al menos dos de los elementos externos al sistema al diseñar las formas de gobierno y las formas de reparto del poder. La primera y más obvia es que el Estado hoy en día es un poder entre otros dentro del Estado, ¿no? Es decir, que las grandes empresas, los medios de comunicación, etcétera, tienen cuotas de poder que son análogas a las que tienen las administraciones y por tanto si no hay formas de división del poder, lo que antes decía el compañero que intervino, ¿verdad? Si no está separado el poder mediático del poder de los partidos, etcétera, pues ahí hay un problema mucho más grave de unificación y confusión de funciones que el hecho de que el Ejecutivo predomine sobre el Legislativo o el Ejecutivo sobre el legislativo, ¿no? A sabiendas de que, por supuesto, esta pretensión de separar poder financiero, poder mediático, poder donde lo hay, por ejemplo, militar, etcétera, pues no es sumamente compleja, pero tampoco podemos, a estas alturas ya digamos, de la historia constitucional, hacer como que eso no existe, que eso no es nuestro problema, y seguir jugando un poco a las casitas, ¿no? Con una versión muy atenuada de Montesquieu, y ahora quito, pongo, quito, y que al final pues tiene muy poca repercusión real, ¿no? Y la otra fenómeno evidente es que ahora el poder del Estado está contrapesado con poderes internacionales, que por tanto hay que ver cuál es la relación que guardan los poderes internos con esos poderes internacionales. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa pues, en la Unión Europea con todo el problema de la responsabilidad del Estado, si la asume el Ejecutivo, si la asumen las comunidades autónomas, quién la asume, porque eso altera mucho más la relación de poderes que lo que uno puede hacer diciendo 4 nombramientos o 3 nombramientos o una mayoría o una minoría. En fin, creo que son elementos que si lo que se pretende es no una modificación o corrección en el sistema, sino una modificación del sistema, pues deberían, si no se quiere incurrir, ¿no?, en un exceso de ingenuidad constitucional, deberían ser tenidos. Bueno, pues con esto cumplo mi tiempo y era lo que quería comentar con ustedes. Le toca a Alberto hablar. Vamos a hacer debate, no hay palabras, debate, hemos dicho. Bueno, no sé si decíamos hacer un bloque y al final o hacer ahora una. O sea, ahora falta. Las dos intervenciones que no han tenido debate son la de Adoración y Antonio. ¿Y cuántas faltan? Falta Albert, falta Ángel y yo. Voy a hablar por la tarde. Era verlo la tarde. Por la tarde sí hay sesión. No sé, es que ha dicho cosas muy interesantes Antonio, pero bueno, si está organizado de esa forma... No. Está organizado, la verdad es que me ha parecido muy interesante, porque por fin estás metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, yo estuve justamente en un debate que me invitó, una especie de consejo de charla que me invitó el partido de Boris, no recuerdo cómo se llama. No, el otro, uno de los... Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que girar esto porque yo creo que nos oyen ahí, ¿no? Bueno, sí. no, pero era para ver si no empezamos debate, da igual, simplemente para decirte que me ha gustado mucho el asunto porque por fin estamos hablando de lo que hay que hablar, ¿no? De la sala de máquinas de las constituciones y de cómo tenemos que cambiar las cosas de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que lo has planteado muy acertadamente y ese es el debate que hay que dar. Pero simplemente esto, si no abrimos debate, no abrimos y continuamos, no hay problema.
yo lo que diga el director del Congreso, no sé si está todo bien. Podemos abrir debate. Sí, me parece que es la una y faltan 3 intervenciones. En un formato lo suficientemente reducido para que quien quiera intervenir en cualquier momento pueda intervenir en cualquier momento. Sí. Bueno, pues nada, si podemos entonces hablar un poco de esas dos, si queréis. Vale. Muy básicamente, Antonio, yo creo que lo que has hecho mención sobre sobre conceptos que se estudian habitualmente en América Latina como conceptos dados, ¿no? el semipresidencialismo latinoamericano. Efectivamente, yo todavía llevo años con este tema en másters y todavía nadie me ha explicado exactamente qué es. El concepto de hiperpresidencialismo, sobre todo aplicado a casos que conocemos muy bien, como el caso ecuatoriano, y todavía no sabemos qué es. Pero también es verdad que llega un momento en que habrá que empezar a plantearse cuál es el futuro que se quiere en el marco de la sala de máquinas, ¿no? Utilizando la expresión de Gargarella y que me parece que ha tenido mucha fortuna. Desde ese punto de vista, cuestiones como lo que tú dices, que hay que aplicar en el marco de la materialidad de los poderes, cómo vamos a diseñar, cómo se van a diseñar los diferentes engranajes del Estado, me parece que es acertar plenamente. Yo no sé si la constituyente chilena está planteando de esa forma, no lo sé, o si lo va a plantear de esa forma. Te digo que a mí, por ejemplo, me han pedido opinión y lo que hay es cierto componente político importante en Chile que está hablando de un cambio hacia el parlamentarismo. Cosa que tampoco creo que sea la mejor de las soluciones, porque abandonar una cosa para recoger otra, que tampoco es que sea no sé, la panacea de cualquier tipo de sistema político, pues la verdad es que no sé si exactamente esa es la cuestión, pero que se está planteando seriamente esa posibilidad en Chile, se está planteando. Por tanto, yo creo que hay que insistir por ahí. Yo no sé si el tiempo de la Asamblea Constituyente es un tiempo que dará para poder meterle mano a esos temas, pero creo que estamos hablando de las cosas importantes que hay que hablar, simplemente eso. Es curioso, por cierto, que yo no sabía que has citado a Fernando Soto como defensor del parlamentarismo en Chile. Una persona claramente seguidora de Piñera, ¿no? Situada bastante a la derecha, ¿no? Es que sean ellos, ¿no? Yo hubiera asimilado siempre que la izquierda la que podría estar. Claro, yo no diría ellos, yo justamente lo que he querido mostrar es que en la medida en que en buena medida es un posicionamiento académico, pues permite ese tipo de poses, digamos, ¿no? Donde un profesor sale uno diciendo que el modelo islandés es muy bueno, sale el otro, pero bueno, te lo dices en clase y da un poco igual. Gran parte del Frente Amplio defiende el sistema parlamentario. Es lo que el propio Boris lo defiende, el sistema parlamentario. Claro, pero que tampoco es la solución, porque tampoco se trata de pasar directamente a un sistema que también tiene algún momento. Aparte con argumentos que no son ciertos. Muchas en sesiones como defienden el sistema parlamentario y es como una idealización del sistema parlamentario. En el sistema parlamentario no hay corrupción, no hay gobierno, no hay, o sea, se puede controlar al presidente. Pero sí es una tendencia fuerte que yo creo que no se va a terminar. Esta es una de las cosas que no, otras sí, pero yo creo que esta es una de las cosas que no se va a terminar imponiendo porque efectivamente, como decía Antonio, sociológicamente la gente no está preparada para que le cambien el sistema de voto presente al sistema parlamentario, ¿no? Es verdad que es un debate más académico que real, y entonces yo creo que no van a llegar a tanto, pero sí que hay no es una persona, sino que son gran parte del mundo académico constitucional chileno está defendiendo. Y los menos atrevidos, el semipresidencialista como mí. Sí. Haciendo una lectura a lo Linz, ¿no? Del sistema parlamentario, las bondades del sistema parlamentario que va a acabar con cualquier maldad que haya en el presidencialismo. Bueno, pero también puede ser por la saturación que tiene en Latinoamérica el sistema presidencialista. ¿No? Y en el momento puntual, lo decía Antonio, ¿no? No es lo mismo Piñera que Bachelet, que en un determinado momento un presidente te puede generar querer cambiar el sistema. Yo creo que... La cultura chilena esta de un poco a la italiana, ¿no? De las grandes coaliciones electorales que cuando entran en el Parlamento
creo que oye, claro, a ver, si uno por ejemplo se remonta unos años atrás, efectivamente, tal como dice Antonio, esto no es algo que se haya planteado más allá de fuera de la academia. A la gente en general no le interesa mucho. No, o sea, el tema de la discusión constituyente y todo aquello que estaba antecedido al inicio del proceso estaba puesto sobre otras cosas principalmente, particularmente los derechos fundamentales. Y desde el punto de vista de la academia, la discusión que se dio es una... O sea, hoy en día a lo mejor la academia está discutiendo respecto de un sistema parlamentario, pero si uno se remonta, no sé, a 10 años atrás, lo único que existía era una academia que decía que existía presidencialismo reforzado, y por otro lado algunos que decían que no había sistema presidencialista reforzado y no se planteaban derechamente pensar en un sistema parlamentario, porque siempre cuando se hablaba del sistema parlamentario se hablaba desde la dimensión histórica del parlamentarismo a la chilena que estuvo presente. Entonces, por lo menos la academia se construyó de esa forma, y hoy en día, por lo tanto, proponer tanto en la academia como también a lo mejor al interior de la convención un sistema parlamentario significa ser un poco rupturista, con esta tradición que ha existido, porque yo lo puedo decir, o sea, desde que era estudiante de Derecho incluso, que las visiones que existían en torno a la forma de gobierno era básicamente para criticar el presidencialismo reforzado, y esa crítica se hacía básicamente en base a dos elementos: un elemento histórico respecto de toda la influencia que en general, tal como tú dices, incluso en América Latina ha tenido la forma de gobierno, y segundo, desde el punto de vista dogmático normativo. Es decir, yo me acuerdo que abundaban los textos donde que afirmaban que el presidencialismo reforzado se desprendía a partir necesariamente de las atribuciones, de las complejas atribuciones que existían en la Constitución en favor del presidente de la República. Y ahí hacían una distinción muy de manual respecto de la naturaleza de cada una de las funciones. Entonces, claro, decían, bueno, aquí hay presidencialismo reforzado o exacerbado porque el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, y tiene una serie de atribuciones de naturaleza militar, de naturaleza económica, de naturaleza administrativa, y era eso. Pero entonces, claro, hoy en día, desde el punto de vista de la academia, plantear el sistema parlamentario es de alguna forma ser un poco rupturista con esa visión histórica. Bueno, luego también creo que hay otra cosa que ha comentado Dori súper importante, que es, si he entendido bien, corrígeme relación, es la cuestión del cambio de la visión de una constitución más principialista a una cuestión más basada en reglas, ¿no? Que me parece también, vamos, básico, porque si no al final lo que tenemos es como, y sobre todo una capacidad de interpretación por parte de los jueces de las disposiciones constitucionales súper amplia, ¿no? Entonces, eso, bueno, si es así me parece un gran avance. No sé si he entendido bien la oración, pero creo que se ha referido a este cambio, ¿no? Por lo que está siguiendo en los debates concretos. Eso es lo que proponen algunos sectores. En materia laboral, lo cierto es que está muy debatido la conveniencia o no de llegar a una constitución tan en detalle. Y a la vista de los resultados, si comparamos la ecuatoriana con la española, pues los resultados son igual de malos en cuanto a la garantía de los derechos laborales. Porque ninguna de las dos se ha sentido como dique a efectos de garantizar de manera efectiva lo mismo. La española por la competencia de esa ley y la ecuatoriana porque... Como decía, que muchísimas gracias, un placer estar con vosotras. Y nada, muy brevemente, por la hora que es, compartir algunas cuestiones muy por encima. Muy por encima por dos razones: por el tiempo y después también por mi posición absolutamente de observador externo, y esta vez muy externo, porque aunque la realidad chilena y especialmente la cuestión de las demandas históricas de los pueblos indígenas en Chile pues siempre me ha motivado y he tenido ocasión de estar alguna vez, el contexto de los últimos tiempos, lo que da pie al proceso constituyente y el contexto actual, no puedo decir que lo conozca mínimamente, y por tanto sirva esto como excusa, pero para contextualizar también desde dónde me sitúo, ¿no? Y quizás también en las primeras intervenciones de esta mañana yo he dicho de alguna manera que quizás había un exceso de contexto o de materia, y a lo mejor en mi intervención es todo lo contrario. Pues en realidad intentaré que no sea así, pero hay una
una cuestión más de análisis, de una cierta descripción y de un cierto parecer, pero contextualizado por mi falta de conocimiento de lo que está sucediendo realmente y dónde se están produciendo verdaderamente los debates sociales y colectivos, que puedo intuir, pero no lo puedo decir con seguridad, ¿no? Es cierto que creo que con lo que se ha dicho hoy muy claramente, más que yo poder explicar o analizar el modo en que los pueblos indígenas se insertan en el proceso constituyente, sería necesario primero saber exactamente este proceso constituyente, cómo se está llevando a cabo, que es lo que esta mañana yo creo que ha aparecido. Por tanto, primero saber bien cuál es la función, cuáles son el contexto y cuáles son los condicionantes que está teniendo este proceso constituyente, para luego en ese contexto incorporar cuál es la aportación, cuál es el papel, cuáles son las demandas y qué está sucediendo con las organizaciones y con los pueblos indígenas en ellos que están participando, ¿no? Y luego, porque además veremos que no hay unanimidad ni mucho menos en las organizaciones indígenas. De hecho, hay un frente muy claramente de confrontación y de rechazo al proceso constituyente. Eso, de manera, no sé si o irónica o no del todo, hay en algunas de las cuestiones que se planteaban esta mañana que veía coincidencias interesantes con la coordinadora Arauco Mayeco, por ejemplo, que es uno de los frentes de los pueblos indígenas más radicalmente en contra del proceso, y de hecho lo que están diciendo es que el proceso constituyente vendría a ser un artificio, dicen, para una nueva legitimación del ordenamiento económico-político de la burguesía. Así lo plantean con total nitidez, y que lo que hay que reivindicar es el Weichan, es la confrontación, la lucha, la batalla directa contra el capital Nerualma. Y de hecho, más allá del debate que podamos tener sobre eso, que es un debate estratégico respecto de cómo los pueblos indígenas deben situarse en estos procesos de reconfiguración del Estado y por tanto también de jugar con las reglas de determinada forma institucional, ahí hay una tensión fuerte, ¿no? Por un lado, y eso se dio en Bolivia con mucha claridad, dentro de los distintos espacios indígenas, aunque los mayoritarios formaron parte del Pacto de Unidad y le apostaron, también dentro de ellos había algunos que lo apostaban casi como una dimensión más táctica, incluso, ¿no? Decía, esto es una fase previa para una transformación posterior, donde el Estado que se está ahora discutiendo habrá que dejarlo atrás, ¿no? En Chile yo creo que eso no es, de momento pareciera que tenemos como dos polos, los que se le apuestan a participar y los que lo rechazan abiertamente, pero creo que es un debate clásico sobre si movemos la represa y las aguas, ampliamos el espacio por tanto de reconocimiento, que las aguas se calman, o mantenemos la represa ahí para que las aguas se desborden, ¿no? Es el debate más clásico, no puede haber, pues creo que de nuevo está otra vez en el contexto. Me imagino que en otros ámbitos también de los movimientos sociales en Chile, pero muy claramente en el ámbito de los pueblos indígenas. Y también por otra cuestión, porque es que de manera previa y de manera paralela al desarrollo del proceso constituyente sigue habiendo la confrontación abierta de la militarización de lo que llama el ejército la macrozona sur, ¿no? La zona histórica de la Araucanía. Se habla de una nueva pacificación de la Araucanía, ¿no? Refiriéndose a la histórica pacificación, que supone un genocidio abierto del pueblo mapuche, y la reedición del estado de excepción y por tanto de la ocupación militar y del régimen de excepción en esa zona, ¿no? Y por tanto es evidente que ahí hay una confrontación que algunas voces ven incompatible con ciertas formulaciones de reformas desde dentro, incluso en una dimensión constitucional / constituyente. Pero bueno, dicho eso, muy rápidamente, porque creo que son muchas cosas que se pueden plantear,
también hay otro elemento que creo que esta mañana ha salido, a mí me gustaría relacionarlo con de qué manera el debate promovido por las organizaciones indígenas puede enriquecer y puede darle más vigor, y es, yo creo que ha salido hoy también, ahora lo que decía Albert y en otras intervenciones, las contradicciones o las tensiones que puede tener una asamblea constituyente / convención constitucional con un sistema electoral donde las personas sin adscripción a las viejas formas políticas, al menos formal abierta, ¿no? Las figuras independientes aparecen y irrumpen con una fuerza y que transforman el tablero electoral de los partidos políticos, y eso a priori parece lo más transformador, pero paralelamente en una formulación de proceso constituyente como que está hasta ahora jugando, lo que hace también, lo que puede producir una desconexión de la agenda política del día a día, de los elementos que hacen que lo que sucede en el proceso constituyente sea sostenido y sea promovido y empujado por la propia movilización que llevó a la situación, ¿no? Y esa desconexión también es un riesgo enorme, y ahí podríamos decir que la cuestión indígena está jugando un papel curioso, porque por un lado es cierto que las movilizaciones, pese a algunas de las proclamas, como lleva la bandera del Gualmapu en Mapuche, en los procesos de movilización, la cuestión indígena no era una cuestión tan central. Es más, inicialmente no había una discusión muy clara respecto de qué manera esa asamblea o esta convención constitucional podía incorporar la cuestión de la participación indígena. Las circunscripciones indígenas puramente para las elecciones fue una cosa que se estuvo discutiendo, pero que tampoco había una previsión clara inicialmente. Hubo un debate que finalmente llegó a las 17 reserva de plazas de la convención dentro de las 155. Durante un tiempo no quedaba claro si eran además de las 155, qué número, y finalmente se dio ese reparto de 17 dentro de las 155, representando a 10 pueblos indígenas distintos, evidentemente con mayoría para el pueblo mapuche, con 2 aymaras, no 7 del pueblo mapuche, 2 aymaras y el resto para otros pueblos indígenas también existentes en Chile, en paridad también, paridad de género, pero con una cuestión respecto de la participación en la convención que no era transversal de todas las organizaciones indígenas. De hecho, como comentaba, algunas lo rechazaban. Pero, como son estos procesos, y Adoración antes hacía referencia a ello, algunos de los debates y de las cuestiones que suscita que esto se abra, impulsa, puede llegar a generar otros consensos, otros nuevos puntos de partida para debates posteriores. Y, por ejemplo, en la cuestión de los pueblos indígenas, la capacidad que los pueblos indígenas tengan para formar parte de una reconfiguración del Estado, cuando en muchos casos en Chile la manera de plasmar y de poner en práctica las demandas de los pueblos indígenas ha sido siempre en confrontación, seguramente porque mucho más recorrido no había, pero han sido siempre en confrontación con el Estado. Aquí la dicotomía Estado-pueblos indígenas ha sido clarísima, evidentemente desde la colonia, desde la conformación del propio Estado chileno en adelante, y la facilitación llamada de la Araucanía pues inaugura esa dicotomía, de la cual después difícilmente transitable hacia otros contextos, ¿no? Y la historia reciente del Estado chileno y del ejercicio del poder y de la dominación sobre los pueblos indígenas de ello habla, ¿no? Tanto a nivel de extractivas como todo el papel de la policía y del ejército, ¿no? Pero también la propia movilización mapuche, la propia CAN, coordinadora ahora Comayeco, y otras, también utilizan el derecho y utilizan las herramientas, por ejemplo el propio Convenio 169 y la movilización por la aprobación del Convenio 169, que no deja de ser un producto jurídico
impulsado por estados y asumido por estados. Por tanto, ese debate creo que en Chile se está dando y es rico y es interesante que se dé. De hecho, mientras la CAM está oponiéndose claramente y está señalando que eso es un artificio burgués para la relegitimación del Estado, paralelamente también como defensa y como resistencia, leía, hay una sentencia, me parece muy interesante, del 25 de octubre, donde se rechaza la demanda de Minimco, que es una empresa forestal que está teniendo un protagonismo muy grande en la disputa y en el despojo de los territorios mapuches. Pues se gana una sentencia, se gana el título territorial desde el siglo XIX frente al título de propiedad de 1967 y además el tribunal lo fundamenta en el convenio 169. Por tanto, todo eso está pasando al mismo tiempo que está en marcha la convención, ¿no? Y eso creo que es lo que lo hace interesante ese debate. Por tanto, y como no puedo ampliar el análisis, mucho menos toda la parte más procedimental y todo el debate que se ha dado, y Diego lo comentaba, aunque después no lo hemos podido desarrollar, en la aprobación del reglamento de participación y de consulta indígena, pues más allá del contexto y las limitaciones que pueda tener y de la propia oposición de un cierto sector de las organizaciones indígenas, está poniendo en el centro un elemento que es fundamental para el proceso constituyente, y es que hablamos de consulta previa, al menos desde el convenio 169, de cualquier decisión que pueda afectar a los pueblos indígenas, y después en los procesos constituyentes se ha subsumido que esa participación estaba sí o sí ya metida dentro con los representantes que se tuvieran, sin mayores precisiones. Y en este caso se está diciendo que no. Se está diciendo que además de los 17 escaños, tiene que haber necesariamente un proceso donde las decisiones y los temas a discutir pasen por procesos de consulta y de participación específicamente indígenas, y por tanto también está reconfigurando las condiciones en que un proceso constituyente se da cuando afecta y son participantes pueblos indígenas, y por tanto la plurinacionalidad se configuraría desde el propio proceso, o al menos habían ingredientes para que se configurara desde el propio proceso constituyente, cosa que es novedosa, relevante y que más allá de las limitaciones que se puedan constatar, creo que debe ser subrayado, ¿no? Cierto también, los condicionantes sociales, políticos de participación son débiles. Apenas el 21% del padrón indígena participa ya no el 41, el 21. También los condicionantes son distintos, la información, la capacitación de las mesas electorales, la confusión respecto de quién forma parte y quién no, la negación de que se pueda realizar a través de un proceso de autoidentificación. Bueno, hay muchos condicionantes, pero finalmente tenemos que la participación es del 21,81%. Por tanto, también es verdad que el punto de arranque es complejo. Y además en el contexto ¿no? de cómo participas de algo que es aceptado, ¿no? por el Estado y por el gobierno, lo aceptado, aunque no es protagonista directamente porque la Convención Constitucional ha salido de otro color, pero es aceptado de una manera más o menos aparentemente pacífica hasta el momento por ese aparato estatal represor, por ese aparato que sigue generando esquemas de racismo permanente institucional, de la construcción del enemigo interno a través de la lucha antiterrorista, donde hay muertos, donde recientemente el hijo de un dirigente importante fue asesinado, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es el contexto en que eso se produce. Pero aún así yo creo que se están dando algunos elementos que deben ser subrayados, que son interesantes respecto de esa dimensión a la que se refería Diego, cómo se inserta la dimensión participativa más allá de la delegativa que está en los representantes de la Convención, y por tanto cómo esa suma de lo delegativo, representativo y lo participativo
directo es potente y es interesante dentro de la propia teoría del poder constituyente y de los procesos constituyentes. Y finalmente, en el debate que se producía ayer, esta mañana, tanto incluso desde la intervención de Pepe Asensi como después la de Roberto Viciano, ese contexto de correlación de fuerzas, esa visión de que hay que avanzar hacia el momento y con los elementos que tengamos de tratar de vencer, ¿no?, en esa contradicción con una derecha que tenemos que aprovechar que hay un contexto, una ventana en la que hay un contexto social y unas elecciones que han dado mayoría, etcétera, etcétera. Yo creo que sigue pensando una lógica muy de dos bloques que se confrontan, y la irrupción y el paulatino protagonismo de los pueblos indígenas dentro de la propia convención nos podría estar hablando de algo que va más allá, y es como esos dos bloques, aunque me parezca necesario no perderlos de vista, son bloques que se deben repensar también desde las diferentes subjetividades, desde las diferentes capacidades de comprensión y de lucha, de comprensión de cuál es el contexto que se está viviendo, y de, más allá de hablar de una revolución, de un momento en que el gran poder constituyente ejerce su capacidad transformadora de una manera radical y deja atrás lo anterior, estamos en una guerra de guerrillas donde cualquier reajuste de esa correlación, cualquier manera de comprendernos colectivamente a través de las distintas identidades, ¿no?, desde las luchas feministas, desde las luchas indígenas, desde los sectores más precarizados de la población, en un contexto de desigualdad brutal como es el chileno, creo que son interesantes esa suma de disidencias que el contexto constituyente creo que puede ayudar a que cristalicen y se formulen propuestas transformadoras que a lo mejor no en lo inmediato, pero sí tengan una capacidad, y lo decía Adoración, de estar generando un imaginario, unos consensos, o al menos unas plataformas de discusión, de propuesta y de organización distintas a las que se han dado en Chile clarísimamente y en otros contextos de Latinoamérica. Por tanto, pese a las condiciones, los limitantes y lo que se han podido constatar hoy en las intervenciones, yo haría una lectura interesante del contexto, haría una lectura donde se están aportando algunos elementos novedosos que pueden generar también un hilo de continuidad y que pueden mover el tablero del debate, no solo en Chile, sino en el conjunto de Latinoamérica, incluso en otros lugares, por las temáticas, por las formas, por los procedimientos, y porque es un contexto especialmente difícil, y todo lo que se avance en un contexto tan difícil como el chileno creo que también puede ser doblemente aleccionado. Bueno, lo dejo ahí porque si quisiera desarrollar con más detalle me iría demasiado tiempo. Por tanto, dejamos ahí. José Ángel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, en especial a la organización, Albert, por toda la gestión de la nata que te hemos dado desde Alicante, para que nos gestionaras viajes, habitaciones y demás, y a los compañeros y las compañeras de Valencia por siempre la amable recepción que ayer se materializó en una cena muy frugal, en un sitio frugal también. Así que muchas gracias por invitarnos. Yo es que no voy a hablar del proceso constituyente, así que habéis hecho bien en dejarme el último. Es más, me podríais tirar por la ventana en un ejercicio de defenestración, porque yo de lo que voy a hablar es de una reforma constitucional que ya se ha hecho y que es singularmente, a mí me llama singularmente la atención que ya se haya operado, estando abierto un proceso constituyente, aunque claro, la conferencia de Albert me ha sido muy ilustrativa, es decir, si no se está hablando de derechos, pues mejor hacer la reforma de los derechos cuanto antes, en virtud de ese principio de irreversibilidad de los derechos fundamentales, pues ya están en un texto
pues parece ser que no podrán desaparecer, ¿no?, en el siguiente que se ponga en marcha, sobre todo, y lo que van a hacer es copiar y ampliar un poco más. ¿Qué contexto se aprueban estos derechos? Que a mí me parece muy significativo, sobre todo en relación con ese nuevo pilar al que vamos a darle al grupo, pues es el nuevo constitucionalismo que tiene que ver con lo digital. Y esta mañana nos lo decía el compañero de Chile, el problema es que de aquí al fin de semana, a través de los teléfonos móviles, o sea, hay un dato muy significativo, hay más gente que tiene acceso en el mundo a un teléfono móvil que a un retrete. Entonces esto es muy significativo de cómo está cambiando nuestro mundo. Y si lo vamos siguiendo un poco, creo que estamos un poco anclados también en un constitucionalismo del siglo pasado y el anterior, y nuestras constituciones son analógicas cuando nuestro mundo es digital. Y las nuevas generaciones evidentemente son digitales, nativos digitales, y nosotros somos ya dinosaurios en este contexto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo que reconocí que estaba desconectado de la tecnología cuando ya no sabía jugar a los videojuegos. ¿Por qué? Porque me habían superado, ¿no? Entonces, esta tecnología no solo nos supera, sino que estamos imbuidos en ella, pero no somos capaces de ver todas las implicaciones que eso tiene para nosotros, no solo en nuestra faceta como seres humanos, sino también en un ámbito muy importante que es el que dinamiza todo este proceso, que es el ámbito de ese nuevo capitalismo de los datos o ese nuevo capitalismo de la vigilancia. En el debate sobre los neuroderechos en Chile hay una metáfora que a mí me parece muy buena, que es los nuevos pozos petrolíferos somos las personas. Ahora lo que hay es que ordeñarnos con todo tipo de datos, ¿no? Es decir, mientras estamos aquí con el teléfono móvil, mientras conectamos nuestro grupo de WhatsApp, todo eso va generando una serie de datos que alimenta a la máquina. El problema no es solo generar los datos, generar muchos datos llevaría a mucha entropía, ¿no? Sino que ahora tenemos la capacidad de almacenar esos datos, procesar esos datos y de ellos, como se explica ahí en el libro del capitalismo de la vigilancia, extraer informaciones que nos sirven para operar sobre nosotros mismos, para que las grandes compañías operen sobre nosotros mismos, de forma que nos orientan el voto, o nos orientan el consumo, o nos orientan en generar más datos. Es decir, esa nueva fase del capitalismo de los datos, que convive con las anteriores, está en un proceso de transición, pero amenaza con volverse la dominante, sobre todo porque vemos ahí como las empresas principales, el capital principal, se agolpa en Google, en Facebook, y son empresas que tienen, como digo, capacidad para extraer datos, capacidad para procesar esos datos y de esos datos poder sacar o poder operar sobre nosotros. Claro, esto es un nuevo contexto que nos enfrenta a una nueva realidad, sobre todo una nueva realidad en cuanto al modo de producción. Si el modo de producción ya no se basa solo en el trabajo, sino que se basa también en los datos, la cuestión que decía de la acción de tener unos derechos laborales es importante, pero también tener unos derechos relativos a los datos que no sean del siglo XX, sino que sean del siglo XXI, son muy significativos. Y en este proceso, Chile, no en la Convención Constitucional, que supongo que harán después un traslado, sino lleva debatiendo desde hace varios años y han conseguido incluir una suerte de referencia a los neuroderechos. ¿Qué son los neuroderechos? ¿A dónde vienen los neuroderechos? Pues es una iniciativa, ¿sí?, de un profesor vasco, que es Juste, que trabajaba en Ikerbasque, me parece, luego ha ido a unas universidades americanas, y entonces, ante los conflictos que supone la tecnología, ante los conflictos que supone el avance de la capacidad no de extraer datos ya de cuando nosotros navegamos, sino de extraer datos directamente de nuestro cerebro, interviniendo directamente en nuestra capacidad neuronal, pues ellos anticipan un poco el futuro, introducen o se reúnen para elaborar una lista de neuroderechos. Neuroderechos que tienen una dimensión, como digo, importante en cuanto tiene que ver con la dignidad humana, luego detallaré cuáles son las amenazas, y tiene una dimensión también que a mí me parece la más importante, que tiene que ver con esa nueva forma, esa nueva manifestación, esa nueva evolución del capitalismo. ¿Por qué? Ya os digo, porque los nuevos pozos de petróleo somos nosotros. Yo diría más, somos las nuevas vacas. Entonces sería una suerte de Matrix donde no somos pilas, pero somos surtidores constantes de datos que nosotros damos gratuitamente, esas empresas procesan y nos los devuelven tratando o sin tratar, consiguiendo
sobre la base de incitar nuestros miedos, nuestros odios, nuestras amistades, que nosotros nos comportemos de una determinada manera, ¿no? Es una suerte de, pues ya como hablaba esta mañana el profesor Asensi, ya es el último grado de dominación. ¿Por qué? También nos enfrentamos a un desarrollo científico en el cual ese desarrollo científico nos pone en esta cuestión de Heidegger y la ciencia, ¿no? Ya en la última frontera. La última frontera es que nosotros sepamos cómo funciona nuestro cerebro, qué información podemos sacar de ahí, cómo podemos manipular esa información. Hay un artículo de Harari que fue el que a mí me despertó todos estos miedos, que es Los cerebros hackeados votan, de recomendadísima lectura, donde explica cómo efectivamente en cualquier proceso electoral, con la debida información sistematizada, son capaces estas grandes empresas de influir de una manera abismal, sin que nosotros lo percibamos realmente en nuestro sentido de nuestro voto, en nuestro sentido de... En este contexto, en Chile hubo una comisión sobre el futuro, ¿no? Entonces están pensando, o ya han pensado, en una constitución para el siglo XXI frente a esa nueva realidad que supone el avance de los neuroderechos. ¿En qué consisten los neuroderechos? Consisten en la interacción directa entre cerebro y máquina. Y tienen una múltiple faceta, una múltiple dimensión. Por no enrollarme mucho, este proceso de reforma constitucional ha llevado a la inclusión de un nuevo apartado en ese artículo 19, pero en el 19.1, en lo que tiene que ver con la integridad física, moral, con la vida, o sea, con lo que llamamos el elemento basilar, ¿no? No en lo que tiene que ver con la protección de los datos, sino en lo que tiene que ver con la dignidad humana, porque son conscientes, a través de este grupo, ¿sí?, que Miguel Ayuste, de que eso afecta a nuestra esencia más vital, ¿no?, en este contexto. Entonces, han introducido una reforma constitucional que simplemente dice, no es poco, pero ya lo dice, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley, y ahí tiene razón lo que decía Albert, el consenso es se remite a la ley, nos remitimos a la ley, pero la ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para la utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella, y la utilización de esas neurotecnologías. Entonces han sido conscientes, o en Chile producen un significativo avance al reconocer esto constitucionalmente. La propuesta tiene varios padres y varias madres de distintos partidos políticos, pero todos han concitado el acuerdo sobre el riesgo que esto supone, ¿no? Y que no supone para una cuestión como la intimidad, no, sino que supone para una cuestión como la dignidad humana, entendida. ¿Esto en qué se materializa? Se materializa en que, correlativamente, cuando se pone en marcha esta reforma constitucional, se empieza a debatir también una ley sobre neuroderechos. Y en esa ley sobre neuroderechos se coge la propuesta de Yuste y su equipo y se van uno por uno perfilando estos derechos con una suerte de contenido esencial que se vincula ahí a esa idea de esa actividad cerebral y esa orientación, por no extenderme mucho. En primer lugar, el derecho a la privacidad mental. Es decir, si efectivamente Google ya estaba trabajando en una gorra que nosotros nos ponemos y no necesitamos ni siquiera teclear ni pensar, o sea, perdón, solo con pensar, Google ya es capaz de teclear en el ordenador, de buscar lo que nosotros queremos, de ponernos en contacto con el profesor Dalmau. Eso que está leyendo en nuestra cabeza, está leyendo no solo esas instrucciones, sino qué siento en ese momento, si se me etcétera, todo ese tipo de información de la cual extrae un excedente. Luego, nuestra privacidad neuronal está en riesgo, no porque nos introduzcan un electrodo invasivo, sino simplemente porque el teléfono móvil dentro de poco sea capaz de leernos lo que le hacemos. Aquí voy a romper una lanza, ¿sí?, por los progresos alicantinos en Alicante. No en la Universidad de Alicante, pero sí en la UMH, han conseguido que una persona ciega empiece a ver con una serie de electrodos en la cabeza que permiten que perfile determinadas formas. Claro, no solo están ayudando, sino que están sacando también una suerte de información ahí, que ve, dónde mira, qué hace, ¿no? Esto efectivamente nos puede ayudar a resolver el problema de la ceguera, pero también le está dando a Google, a Facebook y a quien sea toda la información de lo que estamos pensando y lo que estamos... o sea, lo que queremos, ¿no? Otra cuestión sería el derecho a la identidad y la autonomía personal,
¿no? Corremos el riesgo de, en esta hiperconexión, llegar a conectarnos de tal manera que perdamos nuestra identidad. Esto parece ciencia ficción, y si queréis un ejemplo estaría en Star Trek, ¿no? En esos colectivos ahí que son como una fuente, una personalidad colmena que nadie dirige, pero todos están conectados y nadie tiene singularidad propia como identidad. Eso afectaría también al libre albedrío y la autodeterminación personal. Sí, porque si son capaces de leer lo que tú piensas, lo que tú sientes, en algún momento van a ser capaces también de transformar lo que tú sientes y lo que tú piensas. Y, por supuesto, esto tiene también una quiebra total de la desigualdad, una quiebra total en el principio de igualdad, siquiera ya formal, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá gente que tenga acceso a tecnología que le permita aumentar sus capacidades y gente que no tenga acceso a tecnología que le permita aumentar sus capacidades. ¿A qué me refiero? ¿No? Pues a un ordenador directamente instalado en la cabeza que me pone el reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente y entonces yo tengo ahí todos esos datos. Luego veremos si somos capaces o no de procesarlo, pero por lo menos en eso están trabajando. Y un último elemento también, que podría ser el más cercano, de menos ciencia ficción y que estamos viviendo ya, es el sesgo en los algoritmos y que se nos proteja de alguna forma de la forma automatizada de toma de decisiones. Y yo, por otra cuestión, conversé el otro día con una persona que trabaja en una gran multinacional española, entonces él me contaba que en el Departamento de Recursos Humanos se han dado cuenta de varias cosas. La primera cosa, que ellos ya saben dónde va a haber un pollo, porque como tienen toda la información, saben que en este sitio va a haber un pollo de asentismo, o se llevan mal tres, o ellos tienen ya eso controlado. Y la segunda cosa es, ya no despiden ellos, despiden las máquinas. Y sobre todo también no despiden las máquinas, sino empiezan a contratar las máquinas. Cuando ellos meten los datos de lo que quieren, un día se dieron cuenta que en un departamento tienen solo hombres blancos entre 20 y 30 años, que podría ser normal, no, pero el algoritmo ha establecido un sesgo. Ni se introducen mujeres, ni se introducen minorías, ni se introducen. Esto es lo que están desarrollando legislativamente en Chile. Yo creo que con visión de futuro, ¿no? Pues como decíamos ahí esta mañana, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay determinadas parcelas, aunque carezcamos de un plan general sobre lo que hay que hacer, yo creo que este plan de los neuroderechos y su utilización, no solo en el ámbito de la dignidad humana y todo lo que tiene que ver con ella, sino también como un posible freno al desarrollo de ese modelo capitalista, de ese modo de producción que se desarrolla, es significativamente ejemplificable, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues en la legislación chilena al final lo que se está haciendo es, bueno, como esto va a ser imparable, pues por lo menos que haya un régimen semejante al que existe cuando uno va a ser sometido a una operación. Es decir, que antes de operarte tú tengas que dar un consentimiento informado. Oiga, le vamos a poner a usted un chip que va a ser capaz de ver a través de las paredes. ¿Quiere? Pues sí. ¿No? Le vamos a poner a usted una gorra que va a ser capaz de ver. Sí. Claro, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que se convierta como los contratos en masa que nosotros hacemos cuando nos bajamos una determinada aplicación. Es decir, yo creo que hay cierto buen camino, sobre todo significando cuál es el problema y cuáles son las posibilidades de actuación sobre esta ciencia ficción, que no es tan ciencia ficción, están trabajando en ello y están trabajando con mucha cantidad de dinero, ¿no? Cuando lees todos los debates. Y por cierto, yo rompo una lanza a favor de todos los equipos de documentación del Parlamento chileno, está todo, o sea, no falta nada, ¿no? Está todo. Siempre podía poner un resumen de los votos que ha tenido la propuesta, pero eso sí alguien lo está viendo. Pero esto está, todos los debates, todas las posiciones, todos los informes, y de una manera bastante accesible en comparación con otros parlamentos, como por ejemplo el nuestro. Entonces, rompo una lanza de eso. Claro, a mí me parece que efectivamente es una cuestión importante para hablar sobre ella y que el ejemplo chileno no es lo que tiene que ver en esa constituyente, el poder constituyente es todo y ellos se introducen este elemento en la Constitución que yo creo que avanza, ¿no? hacia un constitucionalismo del siglo XXI. No quiero extenderme más y muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí, habéis aguantado hasta las 2:30 y los que estáis fuera que habéis aguantado hasta la hora que sea, -6 así que gracias a todos. Y ahora, no sé, procede un pequeño debate o nos vamos a comer y debatimos en la comida.
estaríamos, ¿no? Yo tenía una pregunta sobre este tema. ¿Se está planteando realizar alguna actuación sobre lo que en principio... La comida, tienen la autorización de los no presentes para seguir el debate de la comida y nosotros no vamos a presentar. La directora del grupo de investigación dice que estamos autorizados a seguir sin ello. Muy bien. Sobre lo que en principio es uno de los problemas. El director, que todavía no hemos hecho cambio, director, ¿usted se autoriza a que siga aquí con nosotros? Un segundito que están ahí, como están en Quito, uno está en Quito, otro está en Santiago, entonces no... Un cafecito en el bar ya más que suficiente para que... De ese cambio de flores después de que había ese vestido. ¿Qué hora es? Hay aquí que nos una pregunta. Pero podéis Adelante, chicos. Actuar sobre los monopolios que existen en Internet, no solo a nivel de plataformas como Google o Facebook, sino las plataformas de procesamiento de pago o las plataformas que facilitan el acceso a Internet a nivel de hardware, que al final son muy pocos proveedores a nivel mundial. Es uno de los problemas que les permite actuar con impunidad. No existe una regulación que marque su marco. Sí. Claro, no, pero el problema es que aunque tú hagas una regulación nacional, ya, la deslocalización, la deslocalización que tiene lo digital es de tal manera que pueden estar en cualquier sitio. Funcionan un poco como contaba en Enari, ¿no? La globalización al final pues nos convierte a esas empresas en piratas, pueden estar en cualquier lado. Claro, pues si se había dado algún paso en esa dirección o... ¿Sí? Que si se había dado algún paso en esa dirección o sí, bueno, yo creo que recientemente la Comisión Europea había conseguido sancionar a Google con sentencia firme por no sé cuántos miles de millones, pero le da igual porque la cantidad que amasa está que paga la multa y sigue operando. ¿No? Sigue operando. ¿No? Luego hay otra variante que podríamos discutir de estos elementos de control tecnológico, que sería lo que se llama el tecnosocialismo chino, ¿no? Cómo se pueden extraer datos para operar sobre la realidad a fin de conseguir medidas más igualitarias. Pero entraríamos también en un debate que tiene que ver con garantía de derechos fundamentales, si efectivamente esto va a tener ese crecimiento exponencial, ¿no? al que se hace referencia. Pero otro modelo de gestión de la tecnología más acercado a una suerte de socialismo sería el modelo chino. Pero en el modelo chino la protección de datos no existe. ¿Por qué no existe? Porque eso es un divertimento individual. Lo que nosotros tenemos es que hacer una serie de políticas sobre los datos que extraen. Entonces generan una extracción muy grande de datos que permite después fijar una serie de líneas de actuación muy significativas. Y también inciden, por ejemplo, en educación sobre la tecnología. A propósito de lo que tú dices, una de las limitaciones que han puesto en los últimos años en China, en los últimos meses, es la limitación para los estudiantes a la hora de acceder a videojuegos online. Y a profesores particulares, por ejemplo. Porque hay un mercado negro, o sea, hay un nivel de competitividad muy grande para aprobar el AOCAO, me parece que es el examen, ¿no? Entonces hay una serie de plataformas ilegales que suministran información de academias, lo que antes eran universidades de garaje. Pues hay academias de garaje en China y también se establecen en Canadá. Claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que allí el mercado digital, entre comillas, está perfectamente intervenido. Es decir, pueden cortar en un determinado momento una determinada información, una determinada página web, lo que aquí requeriría otro proceso de derechos fundamentales mucho más complejo. No, pero al hilo de tu pregunta es cierto. Y vamos a más. Y todo esto del metaverso que viene es aún más extraer datos, sacarnos ya totalmente de nuestro mundo real para meternos en un mundo digital donde no solo las plataformas de pago, las monedas se vuelven independientes también. O sea, todos los elementos de soberanía se están deshaciendo. Sí, de hecho, lo que aparentemente está trabajando Apple como respuesta al metaverso es un dispositivo, gafas, llámalo como quieras, que a diferencia de todos los actuales, donde tú lo que ves son unas imágenes en una pantalla, esto proyecta directamente en la retina. De manera que para tu cerebro es absolutamente imposible saber lo que está en un lado y lo que está en el otro, porque lo procesa simultáneamente dentro de tu ojo. Entonces lo que pierdes ahí es el derecho a saber lo que es la realidad.
porque no sabes de lo que estás viendo, no sabes lo que es real y lo que no es real, ni tienes ninguna manera de saber. Nuevamente, claro, esto te lo venden, y lo vamos a comprar todos, por cierto, porque, claro, no, ya verás lo que vas a tardar, como el móvil que no ibas a tener, ¿no? Ese que tienes, o el portátil que no ibas a tener. Porque claro, cuando quieres tomar un tren o quieres tomar lo que sea, claro, el sistema te va diciendo, este es tu tren, no sé qué, y claro, es comodísimo. No que te apareció en eso, sino que literalmente lo estás viendo y es imposible distinguirlo, no hay ninguna diferencia entre el mundo real, y entonces sencillamente es una hipotética sustitución del mundo real. Claro, que luego si hay un agujero te caes a él y te matan, ¿no? Pero tú el agujero no lo has visto. No sabes por qué te ocurre. Vas tan tranquilo y tan feliz, y mira, este por ejemplo estuvo haciendo unas pruebas. Bueno, muchachos, vamos a ver. Oye, muy bien. Fantástico.